parece a la sesión del día de hoy? Perfecto. Lo máximo, buenísimo. Entonces, Tino, te doy el pase para que puedas presentarte con toda la comunidad, porque seguramente hay gente que ya te conoce y siento que te saluda con familiaridad, pero hay personas que seguramente es la primera vez que se encuentran contigo. Te doy el pase para que te puedas presentar y te lanzo la pregunta, que en este caso sería, Tino, ¿qué ha cambiado en estas últimas semanas o meses, ¿no? O cómo ha ido evolucionando, cómo está evolucionando la ley de teletrabajo en Perú y qué está pasando con el decreto que sostiene el trabajo remoto, entiendo todavía, hasta el 31 de diciembre. La ley de teletrabajo es una ley realmente bastante antigua, del año 2013. Mire, lo que nosotros tenemos, o el marco general que está vigente hoy día, es la ley 30.036, que define un poco el teletrabajo, el trabajo como el desempeño de labores de manera subordinada a través de las nuevas tecnologías, ¿no? Esto es lo que ya ha venido funcionando y está... Pero ¿qué pasó? En verdad las empresas no se tenían el deseo, la promoción de entender el teletrabajo como una nueva forma de prestar labores, ¿no? A lo mucho el teletrabajo era entendido como, oye, quiero pasar el fin de semana más cerca en casa, o en la casa de playa, o lo que fuese, me voy media tarde de la oficina y nada más. El impacto fue poco, por no decirlo nulo, ¿no? De ahí vino pues la COVID y dio origen al trabajo remoto, en los cuales se empezó un poco a establecer un nuevo marco legal. En general establecía de que esto era una medida de emergencia excepcional y que podía ser impuesto. Mientras que en el teletrabajo el consenso es necesario, porque claro, uno no va a compartir un espacio físico de su casa a libre criterio del empleador si no se necesita un mutuo acuerdo. En el trabajo remoto la imposición era el pilar. ¿Y por qué? Porque el bien jurídico a proteger era la salud. Entonces, era lograr que las marchas o las empresas continuaran en su productividad y el trabajador estaba en la obligación de ceder un espacio físico de su casa o sus propios equipos de internet para él, sin lugar a reembolso alguno, ¿no? Entonces, el marco legal o la ley que teníamos era la ley 30.036 del año 2013 y su reglamento, el decreto supremo 017-2015-TR. Todo ese marco legal fue hasta el 14 de marzo del 2020, ¿no? Después vino pues la COVID, el mensaje a la nación, y en la misma noche se empezó, después del mensaje a la nación del presidente Vizcarra, se dieron pues los distintos dispositivos. Empezaron con el decreto de urgencia 026-2020, el 029 y varios más, hasta el último, el decreto de urgencia 055-2021, que crea el trabajo remoto, ¿no? Entonces, se establece ahí, pues, que puede ser impuesto, entre otros, ¿no? Hasta que las empresas entraran a fase y bueno, eso es todo lo que hemos vivido. Ese es el marco legal actual. Pero ¿qué pasó? El 21 de mayo, el Congreso de la República publicó un nuevo proyecto de ley, de una nueva ley de teletrabajo, ¿no? Y esto dio origen de que en redes o en televisión, en todo, ya salió la nueva ley de teletrabajo, y entre ellas habían dos pilares o decisiones muy importantes, que era, podía ser impuesto, el empleador podía decidir si uno pasa a ser teletrabajador o no, y la obligación del empleador de pagar todos los gastos de Internet. No una capacidad de ponerse de acuerdo o ver cuáles sí o cuáles no, o cuál es la cuantía. Porque claro, digamos, un paquete de Internet que puede costar 100 o 120 soles, aprox. Según el marco legal actual, no necesariamente el empleador tiene que cubrir sus 120 soles, puede ser una parte, un 20%, un 30%, ¿no? Con el proyecto de ley, no, tenía que cubrir el 100%. Entonces, pero ¿qué pasó? Y creo que eso es lo que ha generado una confusión en el mercado, entre otros, ¿no? Las personas, ¿no? No se entiende cómo funciona el sistema jurídico, ¿no? En el Perú hay tres poderes, ¿no? El ejecutivo, el legislativo y el judicial. El judicial resuelve conflictos de intereses entre las personas. El ejecutivo ve la ejecución de proyectos, programas, proyectos. Y el legislativo que emite las leyes. Pero el legislativo no solo basta con que emita una ley, tiene que ponerla en consulta al Ejecutivo, la tiene que poner a consideración del Congreso, después de aprobar, lo pone en consideración del Ejecutivo para que el Ejecutivo emita observaciones o emita comentarios, ¿no? Y eso es lo que ha pasado. Sinceramente, al día de hoy, el nuevo ley de teletrabajo como tal no se ha aprobado. Y ya cambiamos de Congreso. Entonces, si no hay ley publicada, y los principios son, solo la ley publicada es la que surte efecto. El proyecto de ley, lo que se discute, el deseo de los congresistas del Congreso pasado, no surte efecto, ¿no?
¿Cuál era el deseo de los congresistas pasados, ¿no? O sea, ¿qué era más o menos lo que ellos buscaban, ¿no? ¿Qué era el deseo, no? El principio querían ampliar la definición de teletrabajo y la definición clásica de teletrabajo, que es el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación. Ahora querían ampliarlo a la definición plataformas digitales. Es decir, toda aquella prestación de servicio a través de plataformas digitales era considerado teletrabajo. Una definición de este tipo te podría llevar a extremo de considerar teletrabajo o el uso de aplicativos, entre otros, ¿no? No sé si eso es realmente el espíritu del teletrabajo, ¿no? Ese tipo de economías de aplicativos, App, Uber y otras empresas de distintas marcas, es un tema de sharing economy o economía colaborativa, pero no se asocia al teletrabajo, que es más de personal o back office o administrativo, que a través de las nuevas tecnologías pueden tener una presencia casi virtual como física en la oficina, ¿no? Pero ya se está ampliando el alcance. El segundo era una obligación incondicional del empleador asumir los gastos, ¿no? Todo empleador, según el nuevo proyecto de ley, que quedó inconcluso, pero estuvo ahí, tenía que el empleador asumir los gastos sí o sí, ¿no? Los equipos tecnológicos también, en todos los casos, tenían que ser brindados por el empleado, ¿no? Y finalmente, pues, hay temas operativos, entre otros, de registros, y bueno, aquí tengo una PPT que la vamos a compartir con todos los que han ingresado sus datos en los correos, definiciones más amplias, pero en general el tema principal o las actividades fuerzas era que el empleador iba a asumir los gastos, si el empleador era del sector privado, porque el sector público no asumía gastos, ¿no? Primer problema. Segundo, era también que el empleador tenía la libertad o al libre criterio de pasar de una modalidad presencial a teletrabajo y de teletrabajo a presencial, ¿no? A lo mucho tendría que acreditarse que se cumplieran o no los objetivos, pero prácticamente era una decisión unilateral, ¿no? Y finalmente, bueno, el tema de asumir los gastos, entre otros. Hay más definiciones más de abogados, pero en general esto es la historia, ¿no? Es el caso que al final este proyecto de ley pasó al Ejecutivo, muchas discusiones, y como les comenté, el 7 de julio fue observado. El Ejecutivo, el gobierno anterior, dijo, esto tiene muchos problemas, y como han redactado ustedes el Congreso, la ley tiene muchas observaciones. Esa es inclusive la carta en la cual se le mandó a la presidenta del Congreso las observaciones. Y las observaciones en general oscilaban en la falta de referencia entre trabajo decente, conciliación y vida familiar, ¿no? Uno de los grandes pilares, y justo con Tafil estábamos en una reunión ayer, era que el teletrabajo es una forma, un vehículo para garantizar el trabajo decente y la conciliación entre la vida personal y familiar. Y el nuevo proyecto de ley, bueno, todavía no se publica, no lo regulaba, no lo establecía, ni siquiera lo mencionaba. Y ese es un tema pilar que debe ponerse sobre la mesa, ¿no? Porque ¿de qué basta de que trabajes remoto si al final, en vez de trabajar 12, trabajas 14, 16, 18 horas o tienes horarios pues discontinuos, ¿no? Después otro de los temas era que el proyecto de ley que quedó inconcluso exigía que los trabajadores tengan los mismos derechos, los presenciales, que los remotos. Y claro, en extracto suena muy bien y suena perfecto, pero en los hechos eso no necesariamente es cierto. Por ejemplo, si yo te doy una movilidad supeditada a la asistencia y no vas, ¿para qué te la voy a dar? Si te doy alimentación en el comedor y no vas al comedor porque estás comiendo en tu casa, ¿para qué te voy a dar una alimentación? Hay ciertos beneficios en los cuales no necesariamente tiene que recibirlos el teletrabajador por cuanto, y no significan que sean discriminatorios, si no están supeditados a la presencia física, ¿no? Eso es lo bueno, la ley, la normatividad del trabajo remoto sí tiene esta distinción, pero el nuevo proyecto de ley no. La voluntariedad, prácticamente el nuevo proyecto de ley dejaba de lado la voluntariedad y la arraigaba a la decisión personal del empleador, ¿no? Eso siempre tiene ciertas contingencias porque uno comparte un espacio físico de su casa y ello, pues, no necesariamente puede ser parte del poder de dirección del empleador. El empleador no puede decir qué hacer, qué acciones hacer, qué entregables dar, pero dar un espacio físico en mi casa, eso creo que excede. Siempre es necesario la voluntariedad, ¿no? Lo de la asunción de gastos, ¿no? El Ejecutivo también observó de que no es posible que se deje a rajatabla el asumir todos los gastos del Internet cuando el mismo Internet o otros pues, no solo son destinados al trabajo, sino a otros fines.
y más bien debería ser el interés de las partes que entre empleador y trabajador se pongan de acuerdo, porque de lo contrario, en vez de promover la aplicación del teletrabajo, la va a desincentivar. Pues. Si al final me genera mayores costos, al final el empleador decide mejor que todos regresen a trabajar presencial, ¿no? Después, otro tema era el tema de la distribución de la jornada. El proyecto de ley decía que la jornada de trabajo debería ser igual a la de la empresa, o sea, similar y solo en temas muy excepcionales distribuirse, ¿no? Lo que dijo el Ejecutivo, no, dejemos que los trabajadores decidan distribuir abiertamente sus horarios de trabajo, que no trabajen igual como en presencial. En la medida que hagan sus 8 horas diarias no hay ningún problema. Y finalmente los temas más álgidos, pues que el proyecto de ley decía de que toda labor fuera del horario tenía que ser pagada como trabajo en sobretiempo. Y el Ejecutivo observó y dijo, no, debería en el caso del teletrabajo de forma expresa acreditarse que el empleador exigió la labor, ya sea que te manden un correo diciendo lo necesito para hoy a las 10 de la noche, o ya sea que valide una papeleta de organización de horas extras, porque de lo contrario va a promover que el personal trabaja a desgano, de las 8 horas laborales para después encontrar el brillo y la creatividad a partir de las 9, la novena hora en adelante, ¿no? Y cobrar las sobretasas en sobretiempo, ¿no? Y finalmente un tema de distinción legal que el proyecto confundía la definición de trabajador de confianza, entre otros. Los demás son temas del sector público, pero este es un poco el tema que fue observado, ¿no? Aún pese a eso, lo curioso, aún pese a eso y esas observaciones, el legislativo dijo, no te voy a hacer caso ejecutivo y voy a decidir publicarlo a la fuerza, que es una facultad que el Congreso tiene. Pero al final hubo cambio de gobierno y les ganó. Entonces, al final no tenemos nuevo proyecto de la ley de teletrabajo y seguimos con el proyecto anterior, esta ley del año 2013 y del 2015, que actualmente puede ser utilizado o podemos seguir ampliándonos bajo la regulación del trabajo remoto que está vigente hasta finales de este año. ¿Es factible que se amplíe la normatividad de trabajo remoto a finales de este año? Dependerá, yo creo, de la campaña de vacunas. Yo creo que si la campaña, la difusión de las vacunas llega a un ámbito que sea nacional, es posible que al final ya la regulación de trabajo remoto quede en un segundo plano y más bien tengamos que regresar nuevamente a la ley de teletrabajo y su reglamento y basarnos en los principios para poder aplicar esto, que es primero la voluntariedad, ¿no? El empleador y trabajador tienen que ponerse de acuerdo si se va a aplicar teletrabajo o no, y esto tiene que ser por escrito. Y creo que muchos nos estamos olvidando que esto es algo importantísimo, ¿no? La igualdad de trato, no podemos haber distinciones salariales que solo sean en base a que uno trabaja remoto y el otro no, salvo las que mencioné, pues alimentación supeditada a la asistencia, movilidad, entre otros, ¿no? Pero que uno tenga un básico A porque trabaja remoto y el otro tenga un básico B porque trabaja presencial, eso no es viable, ¿no? La reversibilidad también, siempre debe haber una posibilidad de que exista la reversibilidad, ¿no? Que es aplicar el trabajo remoto, es factible que se revierta. Y eso es importante que lo tengan presente porque hoy día con el trabajo remoto la reversibilidad no es aplicable si el empleador así lo decide. Pero cuando aplique la ley de teletrabajo, sí es una facultad del trabajador pedir la reversibilidad y el empleador va a tener que evaluar y sustentar el motivo por el cual la admitió o la denegó, ¿no? Entonces, ese es un poco los pilares que siempre menciono ya hace tiempo. Tuvimos una conversación igual con Tarsila, en el cual recuerden el tema de que cuando acabe el trabajo remoto, nos exige el mutuo acuerdo. Y este acuerdo tiene que estar por escrito. El teletrabajo exige que todo el acuerdo para prestar labores remotas tiene que ser necesariamente consensuado. Y entre el consenso está el tiempo, porque puede ser indeterminado como por un tiempo, una ventana de tiempo, 6 meses, un año, ¿no? También los bienes que va a entregar el empleador o los bienes que va a poner a disposición del trabajador y si va a haber una compensación o no. Necesariamente tiene que haber una compensación, pero no necesariamente el costo exacto del servicio, ya el internet o el costo exacto de la computadora. Puede ser un importe que ambas partes acuerden, ¿no? Ahora, alguno dirá, pero eso podría llegar al absurdo que vea la aceptación de un sol, ¿no? Si bien la norma no dice el importe por aceptar, lo que sí es claro es de que tiene que ser un importe razonable y que nazca, pues, del mutuo acuerdo, ¿no? ¿Cómo acreditar eso? Pues, por la razonabilidad, pues, de la cuantía, ¿no? O los intereses, ¿no?
Aquí en el PPT, que son las reglas de reversibilidad, cómo funcionan. En general, pues si es por decisión del empleador, comunica al trabajador por escrito 15 días antes el deseo de que retorne a prestar labores de forma presencial. Y si es por decisión del trabajador, él presenta una solicitud con 6 días naturales previos para que el empleador decida o opte o analice si regresa o no. Lo curioso de la reversibilidad, y ahí sí yo no lo comparto, pero es un proyecto, es que si yo fui presencial y me invitan a hacer remoto, acuerdo ser remoto y después me desencanto de ser teletrabajador, para ser más exactos, es obvio que quiera regresar. Pero si yo desde un origen, desde el proceso de selección, me dijeron, Tino, vas a ser teletrabajador, yo sí creo que no debería haber la posibilidad que el trabajador pida la reversibilidad, porque desde un momento él siempre supo que iba a trabajar de forma a distancia, ¿no? Pero sin embargo, la ley de teletrabajo sí permite que aún en los casos en que el vínculo laboral empezó como teletrabajo, es factible la reversibilidad, ¿no? Después otros temas que siempre son especiales en el teletrabajo y que a veces, aun cuando no celebren la ley o no celebren un contrato, igual se vuelve teletrabajo, es que toda relación de teletrabajo tiene tres contenidos. Uno espacial, que es a distancia tecnológico, las nuevas tecnologías, y el principal, que hay una subordinación. Cada vez que ustedes ordenen a una persona a través de las nuevas tecnologías realizar labores, aun cuando no haya contrato, hay una relación laboral. Y esa relación laboral se va a regir por la ley de teletrabajo. Ustedes, al omitir celebrar el contrato por escrito, no significa que no haya contrato y no sea trabajador, simplemente que se está obviando los requisitos de la ley, pero la presencia de la relación laboral es siempre presente, ¿no? ¿Qué entendemos o qué va a entender los juzgados pues, como subordinación? Pues, ¿no? Eventualmente cuando solo de repente ni siquiera haya una comunicación face to face, sino correos, provisión de equipos, provisión de metodologías, antivirus, password, y todos esos temas tecnológicos van a ser las herramientas que van a determinar la presencia de una relación laboral. De ahí, pues, el teletrabajo siempre involucra un cambio organizativo, así que si ustedes ya están evaluando pasar al teletrabajo para el 2022 de forma permanente, tengan en cuenta que su empresa debe dejar de pensar en presencial para empezar a entenderse como una empresa de manera remota, y eso involucra cambios fundamentales, ¿no? Primero, el cambio de esquemas de remuneración, ¿no? Muchas empresas ya no pueden seguir pagando por valor hora, van a tener que entrar a sistemas mixtos, ¿no? Parte valor hora y parte por resultados. Pero no una evaluación de desempeño como la entendemos a fin de año, sino evaluaciones de entregables quizás semanales, quincenales, que generen estos incrementos que engrosen la remuneración. Es verdad, para el área de recursos humanos eso va a ser una tortura, pues estar sacando comisiones, porcentajes, pero para el área de producción le genera la tranquilidad de que el equipo humano está trabajando y que está dando lo mejor de sí, sin tener que mirarlo físicamente, ¿no? Después, la desaparición de mandos medios, ¿no? Cuando estableces una organización de teletrabajo, pues en la actividad presencial, los sistemas forcistas, es clásico que hay el jefe, el gerente, hay los mandos medios y el personal. Cuando todo es virtual, ya el mando medio no hay necesidad que esté, porque su razón de ser es mirar físicamente que la persona trabaje. Pero si todo es virtual y todo es a través de entregables, ya su presencia desaparece, ¿no? Y bueno, y las tareas ahora finalmente, todo el control de las tareas tiene que ser a través de las nuevas tecnologías, ¿no? Muchas empresas para despachar siguen usando el Zoom y tienen que verte con la cámara prendida, y esa forma de entender el trabajo o los reportes debe cambiar, ¿no? Deben usar distintas plataformas digitales para poder hacer el seguimiento de las tareas, ¿no? Entonces, esto va a ser un cambio de paradigmas, entre otros, hay nuevos espacios, hay nuevas tecnologías, y bueno, finalmente el derecho a la desconexión digital no está en la ley de teletrabajo. Es curioso, la ley de teletrabajo nunca se puso en el radar sobre el tema de la desconexión digital. Esto ha sido traído por la ley de trabajo remoto y, por cierto, recogido en el proyecto de ley. Creo que fue uno de los pocos aciertos del proyecto de ley que quedó inconcluso, el derecho a la desconexión digital. Pero aun cuando no exista en la ley de teletrabajo el derecho a la desconexión digital, ya nosotros estamos obligados a cumplirla. El derecho a la desconexión digital no es más que el fraseo de la ley de jornadas bajo nuevas tecnologías y reconoce que las personas a una distancia, si tienen un horario fijo, ¿no? Es decir, son personal sujetos a control, ya sea virtual, entre otros,
a razón de 8 horas diarias, pues trabajas la novena y tienes que pagar las sobretasas de trabajo sobre tiempo, compensarlo. Pero lo que sí trae la ley de desconexión digital es de que si eras una persona no sujeta a horarios, como un gerente, entre otros, te tienen que garantizar 12 horas de descanso. Si trabajas no puedes trabajar en vacaciones, no puedes trabajar en sábados ni domingos. Eso no está en la ley de teletrabajo, está en la ley de trabajo remoto. Presumo que la ley de teletrabajo, la antigua, quizás sea modificada con este Congreso para poner esos detalles, y aunque no lo esté, igual reconozcanlo, ¿no? Digamos que Dios no quiera, o la regulación de trabajo remoto se deroga, porque la vigencia es hasta fin de año, y algunos dirán si se derogó, entonces la regulación de la desconexión digital también, no lo es. O sea, legalmente quizás no, pero hay distintas herramientas legales que extienden el derecho a la desconexión digital. Entonces, si para el próximo año solo tenemos la ley de teletrabajo, igual respeten el derecho a la desconexión digital y ténganlo en sus costos, de que no pueden aplicar trabajo a gente pues en otros días, ¿no? Salvo posiciones muy coyunturales y respetando pues el espacio de 12 horas que establece la norma, ¿no? Bueno, en fin, aquí hay otras disposiciones en que hablan sobre en qué momentos hay que respetarlo. Igual el material lo vamos a compartir y bueno, ahí acaba la presentación, dejo de compartir a efectos de empezar a conversar un poco, ¿no? Y no, muchas gracias. Yo lo que quisiera es quizás como hacer un pequeño resumen para asegurar de que ha quedado tan claro como nos lo has compartido. Entonces, entenderíamos que esa ley que se aprobó en mayo de este año ha quedado absolutamente sin efecto y que lo que hoy hay como ley de teletrabajo es justamente la ley del año 2013 que mencionaste al inicio. ¿Eso es correcto? Correcto, esa es la idea fuerza general, ¿no? Todas estas publicaciones que se dieron de mayo en adelante en distintos medios, al final ha quedado en saco roto porque el Congreso pasado no lo llegó a publicar. No sé si el Congreso actual va a hacer suyo el proyecto y lo va a corregir, con lo cual volvería a hacer un nuevo proyecto de ley, o lo va a publicar inmediatamente sin revisarlo. A como están las cosas políticas, no lo creo que pase eso. O sea, si van a querer volver a poner sobre la mesa la ley de teletrabajo, van a hacer un nuevo proyecto, lo van a debatir y como corresponde. Entonces, todo lo que han visto en medios o redes en mayo, borrón cuenta nueva, hagan como que no existió. Al final seguimos teniendo el mismo marco legal, la ley de teletrabajo, su reglamento, y por mientras la regulación de trabajo remoto. Sí, no, ahí viene mi segundo comentario, que tiene que ver justamente con, entenderíamos entonces que, claro, con lo que nos has mostrado, y muchas veces quienes estamos aquí hoy conectados, solemos hablar de la importancia de la flexibilidad en las organizaciones, la importancia de poner primero el bienestar de las personas en las organizaciones, pues pareciera que todo eso en realidad no tiene un asidero legal, ¿no? Dentro de esta ley que se había aprobado en mayo de este año, ¿no? Eso me parece hasta paradójico, ¿no? Porque el discurso de las áreas de personas muchas veces está relacionado justamente a esto, es lo que nos preocupa, es de lo que solemos hablar, pero no tiene asidero legal al final, ¿no? Porque cuando ves es todo imposición, o sea, no importa eso, y lo que tú mencionabas, ¿no? Que es, ya no solo es que todo es impositivo, sino que además no hay ninguna línea que cite el bienestar como una prioridad dentro de esta ley, ¿no? Eso me pareció importante de destacar, Tino. Es importante porque a veces creo que el Congreso o distintos operadores no se entienden de que el Congreso debe buscar un poco recoger la realidad y tratar de regularla bueno, y establecer que no hayan abusos de derechos, ¿no? Pero siempre regular la realidad, ¿no? La primera ley de teletrabajo, uno de sus grandes problemas es que no incentivaba su promoción. Entonces quedó en una letra muerta, ¿no? Y cuando la realidad lo exige, que ha sido la COVID, en vez de corregir la norma antigua y hacer las mejoras necesarias, borrón y cuenta nueva. Entonces, en un país donde necesitamos continuidad, al final borramos y volvemos a empezar, ¿no? Y eso es terrible, ¿no? O sea, lo que nosotros debemos buscar es que las normas tengan continuidad,
que tengan ciertos ajustes, ciertas modificaciones, ¿no? Ciertas adiciones, ¿no? Por ejemplo, el tema de la desconexión digital, sí, pues fue un desatino que tuvo la ley antigua, pero no es un desatino antojadizo. O sea, la desconexión digital se ha discutido en Francia hace 2 años recién. Claro, y Francia tiene tradición de años de discutir el tema del trabajo remoto. Entonces, claro, la experiencia europea viene aquí, nosotros la hemos medio calcado con la COVID, porque claro, es imposible que les pidiéramos en la ley del 2013 tenerlo eso en el radar. Claro, hagamos esa mejora, incluyamos, pero cambiar toda una ley ociosamente y crear expectativas en el mercado, prensa, medios, para que al final esto quede en nada, eso es ridículo, pues, ¿no? Siguiendo la terminología ágil, en realidad diríamos que el Estado no entiende lo que es la iteración, ¿no? O sea, no entiende lo que es el proceso de mejora continua, pareciera respecto concretamente a esta ley, sino que tiene que ver con esto que has dicho, que es todo, borremos todo lo que había y comencemos desde cero. Y no tenemos idea de cuántas personas están hoy adheridas a la ley de teletrabajo oficialmente. Mira, actualmente ahora es obligatorio hacer el registro de la ley, o sea, ahora a través del T-registro uno tiene que consignar qué tipo de teletrabajador eres, ¿no? Si eres mixto o eres completo, ¿no? No, de verdad, de momento no tengo todavía la estadística, pero no voy a tomarlo como tarea, pero en general, pues yo me imagino que debe ser más del personal de planilla. ¿Y por qué configuro eso, no? Porque todos los trabajadores remotos también tienen que estar registrados en ese registro, ¿no? Aun cuando no hay un botón que diga remoto, dice teletrabajo, hay que hacerlo, ¿no? Entonces presumo que todo aquel personal que haga labores administrativas de que hace empresas están ahí, ¿no? Yo creo que debe estar entre no menos del 20 o 30% de la población formal, ¿no? Y no vamos a hablar del exceso de horas, ¿no? Cuando trabajo más de 12 horas, cuando me están exigiendo trabajar fuera de mi horario de trabajo y comenzamos a ver que todo esto es atenta contra la ley, el derecho a la desconexión digital. En ese sentido, yo si soy un trabajador que la verdad pues estoy, no sé, 14 horas al día trabajando y me están pidiendo cosas a la medianoche y me están pidiendo cosas a las 6 de la mañana, por poner ejemplos extremos, pero vámonos a este caso, ¿no? Un trabajador que está sufriendo una situación como esta, podría denunciar a su empleador porque están justamente atentando contra su derecho de la desconexión digital. Sí, es verdad, cualquier trabajador, indistintamente, o sea, ya sea que trabajes presencial o remoto, que se afecte a tu derecho al descanso y te envíen a trabajar más horas, porque ya no es solo que te piden que trabajes más y no te las paguen, ¿no? O solo te paguen, sino aquí te obligan a hacerlo, ¿no? Te puede ir a la SUNAFIL y presentar una denuncia, ¿no? Y la SUNAFIL multará a la empresa. Inclusive, después de la multa, podría ser que el trabajador reclame en la vía judicial que no se le pague la sobretasa del 25 o 35%, sino del 100%, sobre la base de que estas horas extras fueron impuestas, ¿no? Porque la sobretasa del 25 y 35 es cuando son voluntarias, ¿no? Pero cuando ya son impuestas, la sobretasa aumenta como una especie de penalidad. Entonces sí es factible o es totalmente, o sea, todos los trabajadores que estén en esta disyuntiva pueden ir a la SUNAFIL y presentar su denuncia, ¿no? Inclusive ahora Y, remoto. y siguiendo esa duda, y en esto prometo que ya doy el pase a los demás, solo siguiendo esa duda, ¿hay algún caso, como creo que ustedes en derecho le llaman jurisprudencia, ¿verdad? De algún caso de que ya haya existido en este último año alguna denuncia? Bueno, no, la ley, el derecho de desconexión digital creo que data de fines del año pasado. ¿Hay algún caso que se haya evidenciado o que tú conozcas dentro del Lo, circuito? lo, sí, hay varias denuncias, o sea, no es que sea un tema emblemático, pero sí hay varias Ok. denuncias que ya se están acogiendo, porque inclusive la SUNAFIL es que establece como, digamos, plantillas de cómo hacer inspecciones, que son los protocolos de fiscalización. Y en esas plantillas ya ha establecido una plantilla específica para el tema de la COVID, y entre ellas está el tema de la desconexión digital, ¿no? Ya hay una infracción clara para no cumplir las normas de desconexión digital, hay una cuantificación establecida que es una infracción muy grave, no cumplir grave, me corrijo,
el derecho a la desconexión digital y hay multas sin desmedro pues el pago de las sobretasas. Entonces, no es que al inspector se le haga algo novedoso o algo diferente, ¿no? Ahora, este tipo de denuncias, más que hablar de desconexión digital, lo que vienen y piden es el respeto al derecho a la jornada, ¿no? Y aquí es curioso, ¿no? Y es importante, qué bueno que lo preguntes, muchos dicen, es desconexión digital, entonces no tengo la obligación de tener el registro de control de asistencia. Bueno, les comento que para la SUNAFIL sí, hay que tener un registro de control de asistencia. Pero nos dijimos, pero si soy remoto, pues no voy a ir a la oficina a marcar y después regresarme a mi casa, ¿no? Claro, si sigo pensando en presencial, esa es la visión del mundo, pero la SUNAFIL lo que nos ha pedido es de que tengamos un registro de control de asistencia a distancia. Entonces tenemos que implementar una plataforma que establezca o permita marcar el horario de entrada y marcar el horario de salida para cuando la autoridad de trabajo me venga a pedir el registro de control de asistencia, yo tengo el presencial y el remoto, ¿no? Por decirlo así. Pero no es que esté eximido de tener registro de control de asistencia porque el personal es remoto, ¿no? Y en eso, literalmente he tenido 2 inspecciones. Y felizmente ya teníamos el registro, así que no hemos tenido problemas, ¿no? Wow, re importante, interesante lo que dices, ¿no? Porque uno incluso podría decir, ay, pero ya el marcado de asistencia es una cosa de hace 1000 años y ya pasó de moda y no lo necesitamos hacer, ¿no? Pero es interesante mirar que hay que tomar también esto en cuenta, justamente para estar dentro del marco de la legalidad, ¿no? Estar operando dentro del marco de la legalidad. Y hay un detalle, el registro de control de asistencia legalmente tiene un contenido. Entonces, no es un contenido abierto que, por ejemplo, algunas empresas tienen pues este cuaderno justus donde el vigilante toma nota a su libre criterio y cree que eso es control de asistencia. Bueno, para la ley no es. Y lo mismo, si la empresa ahora a nivel remoto quiere tener un Excel y solo apunta cierta información muy sucinta, no tampoco ese vuelve al registro de control de asistencia. Hay que cumplir el contenido mínimo que dice la ley que debe tener la data para que sea entendido como registro de control de asistencia. Mira, creo que ahí el mundo de desarrollo de aplicaciones y de plataformas digitales tiene un Un universo para montón. aprovechar y hacer. Increíble. Sí, ya hay varias que están dando vueltas en el mercado ya ofreciendo este servicio, pero lo que pasa es que no se difunden, ¿no? No se difunden ese tipo de obligaciones que son reales y uno se entera al final cuando ya la SUNAFIL está tocando la puerta y uno dice, y si hubiera, ¿no? Pero ya es muy tarde, ¿no? Bien, vamos, bueno, no sé, por favor, todos los que estén presentes, somos varios en la sala. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, la pueden lanzar por el chat o pueden abrir el micrófono, por favor. Este es el momento. Bueno, sí, yo tengo una consulta en relación justo a lo que mencionaste sobre el tema de la desconexión digital, esta inspección, o sea, realmente cómo la están haciendo teniendo en cuenta de que, por ejemplo, en la empresa donde yo trabajo, solamente los asistentes son sujetos a fiscalización. Todos los demás no estamos sujetos a fiscalización, o sea, analistas en adelante, ¿no? Entonces, en el tema de desconexión digital, o sea, hemos tratado, porque efectivamente eso es un tema muy crítico, que estuvo el año pasado, este año como que la gente ya colapsó porque a lo largo del año pasado podíamos estar trabajando así algunos meses, pero ya no es sostenible en el tiempo. Y hemos tratado de que cada vicepresidencia tenga como una especie de decálogo, de normas de convivencia, para que obviamente 6:30 de la tarde ya no hayan correos, no hayan ese tipo de, ¿no? Inquietudes, porque al final si tú eres un colaborador y recibes el correo de tu jefe a las 7 de la noche, lo vas a contestar, o sea, porque también había este tema de qué hago, ¿no? No puedo dejarlo así como que en visto. ¿Cómo materializo lo que está en la ley, no? Porque, claro, exacto. Y eso nos ha pasado, ¿no? O sea, justo con el equipo de compliance decíamos, oye, eso dice la ley, ¿cómo lo hago? Llamo a la SUNAFIL, ¿y cómo lo hago? No sé. Exacto. O sea, el propio funcionario no me dice cómo hacer, pero cuando vaya a visitarte espero que lo hayas hecho. Entonces, a nosotros como diseño, consideramos, bueno, la ley de desconexión digital primero exige que hagas una distinción de personal sujeto a fiscalización y no. Ahora, ¿qué es sujeto a fiscalización? No es que yo quiera verte o no te quiera ver, sino sujeto a fiscalización tiene un alcance legal. El alcance legal es personal de dirección, es decir, gerentes o gerentes de primera línea, personal no sujeto a fiscalización inmediata. Cuando se creó la norma de no sujeto a fiscalización inmediata, se entendía dentro del contexto del trabajo físico. El trabajo físico, digamos, un visitador médico, un vendedor de puerta en puerta, un agente de aduanas que físicamente no estaba en la instalación de la empresa, sino los fuera. comerciales. Entonces, el empleador físicamente no lo podía ver.
No porque no quisiese, sino porque no podía, no le era factiblemente hacerlo, porque no estaba en la instalación de la empresa. Y tercero, el personal de vigilancia, seguridad, que hace trabajos discontinuos. Esa es la definición legal, esa definición no ha cambiado al día de hoy. Entonces, cuando hablamos como personal no sujeto a fiscalización inmediata, para el tema de la desconexión digital, estamos en este universo. Ahora, cuando queremos gerentes, bueno, personal de dirección no hay ninguna duda. Entonces, el derecho a la desconexión digital, ellos no tienen que trabajar 8 horas, pueden trabajar un poco más, pero nunca más de 12. Entre su última llamada y la nueva llamada al día siguiente, siempre tienen que haber un espacio de 12 horas. Sí o sí, ¿no? Sí o sí. Esa es parte. Ahora la parte más medular. ¿Qué entendemos como no sujeto a fiscalización inmediata dentro de las nuevas tecnologías, ¿no? Yo creo que es personal que nuevamente, que físicamente no lo puedo mirar. Ahora, en el trabajo remoto es imposible, porque al final, si yo quiero ver a Tarsila, le digo, Tarsila, hagamos un Zoom. Y ella prende la cámara y ya le estoy mirando. O sea, cuando decimos no sujeto a fiscalización, no es que no te quiera mirar, o me dé flojera mirarte, o confío en ti, sino que es materialmente imposible hacerlo. No hay ninguna herramienta tecnológica ni presencial que me viabilice hacerlo. Entonces ahí tú en tu universo, Majo, vas a tener que ver que si a este universo que ustedes han determinado como no sujeto a fiscalización, en los hechos es no sujeto a fiscalización o solo han tomado la descripción literal de la palabra, ¿no? No, porque ahora a nivel remoto todos somos, al contrario, ahora somos, la incidencia de las nuevas tecnologías nos hace ser fiscalizables en cualquier minuto, ¿no? Entonces en cualquier minuto nos sumen a un Meet, a un Teams, a un Zoom, y nos hacen prender la cámara y ya estamos, ya nos están mirando en tiempo real. Entonces, ese es el segundo tema, ¿no? Ahora, yo creo que más bien debería ser también remotos, por ejemplo, ¿quién, no? Por ejemplo, si estoy soy una sola persona, estoy trabajando en un proyecto X y no hay nadie más, ¿no? O creo que en esos casos, creo que podría ser no sujeto a fiscalización, ¿no? O la malo que solo da para WhatsApp, pero no da para Zoom, porque no entra. Entonces creo que solo así podría configurarse el supuesto, ¿no? Y también le respetarías las 12 horas, ¿no? Y solo te comunicas con él por teléfono. Entonces, la última llamada es 8 de la noche, la siguiente llamada es 8 de la mañana. Siempre hay que respetar las 12 horas. Y bueno, y el personal de vigilancia e intermitencia, que en temas remotos, pues no me veo, no creo que haya un vigilante remoto, ¿no? Pero en fin, eso es el no sujeto a fiscalización o no sujeto a jornada, que la desconexión digital se le respeta a las 12 horas. Para el resto, todos son su horario. Y superado el horario, o respeta la desconexión digital o en su defecto pagan las sobretasas en sobretiempo. Entre 25 y 75%. Ahora, para cerrar la idea, ¿cómo evitar o cómo lograr pues, de que la gente no haga trabajos en sobretiempo a libre criterio, ¿no? Creando una política de trabajo en sobretiempo, ¿no? Una política escrita en que el trabajador pida permiso. O sea, si no pides permiso, eso no se viabiliza, ¿no? Tú tienes que pedir una autorización a tu jefe, sustentar por qué tienes que hacer las horas extra, por qué lo que se te encargó en las 8 horas, te quedaron chicas las 8 horas y tienes que hacerlas en 10, o sea, 2 más, y tu jefe te aprobará o en su defecto te lo denegará y hará que lo hagas al día siguiente y te amonestará por demorarte, ¿no? Si amerita. Entonces, creo que esa es la única fórmula, porque si seguimos pensando en presencial y dejándolo medio abierto, siempre va a haber una contingencia ahí, ¿no? Perfecto. Y solamente una última pregunta, porque o sea, los líderes que atiendo me han preguntado, ¿puedo obligar a mi colaborador a prender su cámara? Porque a veces siento que está y no está en la reunión, ¿no? O sea, con las cámaras apagadas es un tema, porque realmente ahorita hay que ser flexibles, ¿no? Porque no sabemos en el contexto familiar en el que está, a lo mejor no puede atender porque quizás el espacio no es el adecuado y apaga la cámara porque no quiere que vea del contexto, ¿no? En donde estás ubicado. Pero hay colaboradores que a veces se les dice, pero chicos, aunque sea para un ratito, no importa, están en pijama, despeinados, ¿no? Pero a la hora, o sea, no te prenden la cámara igual. Yo creo que sí. O sea, depende, o sea, digamos, creo que lo ordenado es que se establezca el espacio físico donde se va a prestar el teletrabajo, que es parte de, entonces si ya se determinó que va a ser en tal pared o en tal lugar, con lo cual no afecta el derecho a la intimidad, porque una cosa es que prenda la cámara y ves a su esposa, a sus hijos detrás de él, claro, estás entrando a la vida privada. Tu cama, no sé.
Claro, pero ya determinado el espacio físico donde se presta labor, yo sí creo que sí es obligación del trabajador cumplir con las direcciones que haga el empleador. Para eso nosotros hemos trabajado en distintos reglamentos, disposiciones como el código de vestimenta o en el trabajo remoto, ¿no? Porque la gente ya se lanza al olvido, pues, ¿no? Está con las babuchas, entre otros, ¿no? Entonces no prende la cámara, pero no, o sea, uno tiene que seguir siendo profesional. Lo único que ha cambiado es el espacio físico donde esta profesionalidad la despliego, ¿no? Y eso muy bien, ese código de vestimenta muy bien lo puedes tener en el reglamento interno, un documento aparte, y la obligación de prender la cámara, sí, en la medida que estés dentro de la jornada de trabajo, tú estás obligado a cumplir con las labores que te ponga el empleador, ¿no? Y entre esos es prender la cámara, ¿no? Y si la cámara dice que no funciona, pues tendrías que haber informado a tu empleador que no funciona para que manden a alguien de IT para que la corrija, ¿no? O la cambie o la arregle, ¿no? Pero no es una facultad del trabajador, decidir. Ahora, para evitarte cualquier problema del derecho a la intimidad, siempre es bueno que establezcan ya un espacio físico donde se va a prestar el teletrabajo, que por cierto es una obligación, porque la ley de seguridad dice que el empleador tiene que ver que el ambiente físico cumpla con todas las condiciones, pues, de monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, ¿no? Y los físicos como la luz, ergonomía, entre otros, tienen que determinarse. Entonces, qué mejor que establecer un espacio físico, que la cámara vea la pared para no afectar la intimidad del resto de la familia y que la prenda. Perfecto. Ok, muchísimas gracias, Tino. No, encantado. Tino, ¿cómo estás? Fernando Blandón, ¿cómo te va? Buenas Hola tardes para Fernando, ¿qué todos. tal? ¿Cómo estás? Qué gusto. Gracias. Mira, Tino, ahí tengo yo una pregunta respecto a cuál es la responsabilidad que tendría el empresario o la empresa en ayudarle a la persona a acondicionar su lugar de trabajo. ¿Es una responsabilidad compartida o es individual? O sea, ¿es tu responsabilidad como empleado? Hay varias aristas, ¿no? Desde el tema tecnológico, computadora, cámara web, entre otros, es una responsabilidad que podría ser consensuada o inclusive, ahora con el trabajo remoto, inclusive podría ser asumida por el propio trabajador, sin lugar a reembolso. Pero cuando nazca la ley de teletrabajo, sí es una responsabilidad compartida y se tiene que consensuar el tema de las nuevas tecnologías, internet, cámara, entre otros. Y está reglamentado, perdón, está ya en la ley. Sí, la ley y el reglamento está establecido. No las cuantías, pero sí que se debe establecer. Pero hay otros temas que a veces nos olvidamos, ¿no? O sea, yo he hablado justo de internet, computadora, pero nos olvidamos de la mesa, la silla, de ergonomía, la luz, entre otros. Eso no está en la ley, pero está en otra ley, que es la de seguridad y salud en el trabajo, que dice que el empleador, por el principio de responsabilidad, es responsable por cuidar por la salud y bienestar del personal. Y a través de esa lectura de esa ley, que en verdad está pensado en las empresas presenciales, lo han extendido al teletrabajo y han extendido la obligación del empleador de brindar una silla ergonómica, de brindar una mesa, de brindar buena iluminación o velar ello, ¿no? Entonces sí, esa obligación también del tema de seguridad y salud de trabajo también se extiende a ti, ¿no? Por eso que hay muchas empresas que han empezado a mandar las sillas ergonómicas a las distintas empresas, ¿no? Porque ese ya no es solo por clima laboral, sino porque es una obligación de alcance legal, ¿no? Que a veces la dejamos de lado, pero está ahí, ¿no? Y va a ser más presente cuando entre la ley de teletrabajo a aplicarse. Digamos, los costos de conectividad, el uso de internet y todo esto, que normalmente ahora la gente lo que está haciendo es utilizar el internet que tenían contratado para su casa, ¿no? Claro, porque la ley de trabajo remoto, o sea, la que nació con la COVID, permitía que el empleador se cuelgue de los servicios de internet del trabajador, permitía que use los equipos del trabajador. Podían ponerse de acuerdo, dice la norma, podrán, pero no deberán. Ahora, cuando el trabajo remoto quede sin efecto y entra el teletrabajo, se tienen que poner de acuerdo cómo se asumen los gastos. Lo que no puede haber es un acuerdo en que el trabajador asuma todo. O sea, siempre va a haber un porcentaje, todo en parte, que el empleador va a tener que asumir. Y eso es conectividad y computadoras. En cambio, ergonomía, sillas, en lo otro, eso sí es una responsabilidad propia del empleador, ¿no? Por ser el pilar del sistema de gestión en seguridad y salud de trabajo. Ok, gracias, Tino. No, encantado, Fernando. Bien, no sé si tenemos alguna otra pregunta de algún participante. Nos quedan ahí algunos minutos todavía, así que pueden aprovechar. Tino. Elsa, te veo. Sí, Tino, quería hacerte ¿cómo estás? Una consulta. Hablaste de un registro, de un formulario, es decir, que todos los que teletrabajan deben estar registrados
Correcto. O sea, los que trabajan para una empresa, en mi caso yo soy independiente. No, el T-Registro, ¿cómo funciona, no? En la planilla electrónica, antes de este libro, así que uno escribía, así, de ahí se volvió más tecnológico en el PT 601 y de ahí se volvió en la nueva versión que es la PLAME, que tiene la declaración mensual de los trabajadores, y el T-Registro, que es la información del trabajador, su nombre, el de su esposa, su dirección, su profesión, entre otros. En eso que es que uno entra, el T-Registro no es un programa que descargues en tu computadora. Si entras a través de la página web de SUNAT con tu clave SOL, ahí está la data de todo el personal. Ahí buscas tu nombre de tu colaborador y pones clic si es teletrabajador mixto o es completo y es de dirección. Hay una opción y solo es hacer un clic en un botón. Tan igual como haces clic si es discapacitado o no, o si es sindicalizado o no, si es de dirección o no. Hay un clic especial para que si es teletrabajador o no. Inclusive, actualmente se ha establecido como obligación que aun cuando eres remoto, SUNAT dice, no, me da flojera crear otro botón más que diga remoto, entonces haz clic al que diga teletrabajador nomás, y con eso se da por cumplido la disposición. Oye, gracias. No, encantado. Mi nombre es María Terán y quería hacer una consulta. En mi organización estamos hablando de dar todas estas herramientas que tú dices de ya, no sé si existe el Zoom y también el Slack tal vez, pero estamos dando otras herramientas como Asana para poder planificarnos mejor, o usar el Teams, usar esta para poder, como que tener varias herramientas de comunicación para no solamente estar en una. Pero no sé si algunas personas no son tan rápidas para poder aprender a usar estas herramientas digitales, porque no todos se acostumbran porque han tenido su estilo de trabajo muchos años y ahora cambiarle todo el estilo de trabajo a una digital es complicado. Entonces, ¿qué se podría hacer para poder motivarlos a utilizar más estas herramientas? Porque ya se han motivado. Capacitaciones. La ley de teletrabajo y la de remoto dice que es deber del empleador brindar las charlas de capacitación para que esta transición del presencial al digital se dé lo más pacífica posible, ¿no? Aquí es capacitaciones, ¿no? Y yo siempre he pensado que todo el mundo puede, solo que uno les toma un poquito más y otro un poquito menos, pero igual todo el mundo vamos a llegar al mismo destino, ¿no? Quizás un poquito antes, otro después, pero igual se llega, ¿no? Entonces, nada, muchas capacitaciones, ¿no? Dictar al personal capacitaciones y se llegan a adaptar, ¿no? Después de todo, ¿no? Y además es una obligación, o sea, la ley establece la de teletrabajo y la de remoto, ambas establecen el deber de capacitación a cargo del empleador, ¿no? Bien, no sé, tenemos unos minutos para una última pregunta, yo creo, Tino. Antes del almuerzo. Antes de que suene la hora, antes del almuerzo, no sé si hay alguno más de los participantes que hoy nos acompañan que tuviera alguna pregunta o duda. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Yo tengo una pregunta sobre la ley actual o bajo la ley actual, ¿qué tantas opciones tenemos de tener teletrabajadores de otros países? O sea, ¿qué facilidades nos están dando para eso actualmente? Es un tema, es bastante curioso porque hay desde el aspecto legal y el aspecto operativo, ¿no? Desde el aspecto legal, desde el aspecto operativo, ahora ya es posible dar de alta a un trabajador solo con pasaporte. O sea, tú puedes en el T-Registro darle de alta con el pasaporte y digamos, dinámicamente en el T-Registro y todo se viabiliza bien, ¿no? Pero legalmente hablando, para que un trabajador preste labores en el Perú, tiene que tener calidad migratoria habilitante. O sea, tiene que presentarse su solicitud primero presentar su contrato de trabajador extranjero ante el Ministerio de Trabajo, tener la aprobación, después ir a migraciones y que le den un carnet de extranjería. Pero cuando eres teletrabajador puro, pues no vas a pisar nunca el Perú, pues no, ni siquiera vas a tener carnet de extranjería. Entonces, y ahí es donde se da el conflicto, porque la ley de extranjería ha sido diseñada y creada bajo la premisa del trabajo presencial. Nunca se ha puesto pues, en el fenómeno del trabajo remoto, ¿no? Y la búsqueda de talento en otra frontera, ¿no? Entonces, ahí sí hay un tema, ¿no? Aunque operativamente factible, o sea, operativamente tú vas a pasar todas las vallas, pero si te viene Policía de Migraciones o una inspección de migraciones y ve que no cumple esas condiciones, sí podrías tener una contingencia, pese a que operativamente has podido deducir gastos, has podido pagar AFP y todo, porque el sistema lo permite, ¿no?
Ahora, si el teletrabajador es peruano, pero radica en el extranjero, Esa era mi siguiente pregunta. Ajá. ahí sí no hay problema. O sea, Okay. es legalmente viable. O sea, ni siquiera, o sea, con tal que tenga DNI, no necesariamente tiene que venir al Perú para celebrarlo. Lo puede hacer desde fuera, ¿no? Puede firmar un contrato con firmas digitalizadas o cualquier cosa, y sin que haya la presencia física en el país, ¿no? Inclusive contrato sujeto a modalidad, por inicio de actividades, necesidades del mercado, bueno, necesidades siempre está desnaturalizado, pero obra o servicio específico, el que fuese es viable, ¿no? Que tenemos algunos trabajadores en la empresa, por ejemplo, que han decidido, no sé, irse del país y no queremos, digamos, perderlos, son peruanos en algunos casos y como que dicen, tenemos la opción de firmar tal vez un contrato de trabajo o de teletrabajo estando desde otro lado y seguir brindando el servicio, ¿no? No hay, mientras que sean peruanos, no hay ningún problema. La verdad que pueden ir, inclusive puedes hasta celebrar el contrato con la persona físicamente en otro país. La medida que sea peruano, no hay ningún problema, no tenga su DNI. El tema se da cuando realmente es un extranjero. Y nunca ha pisado el Perú y no tiene interés de pisarlo, ¿no? Entonces, ahí es donde, si viene operativamente factible, legalmente sí hay una traba, ¿no? Yeah. Perfecto, muchas gracias, Tino. No, encantado. Una consulta adicional, justo con la pregunta que hizo Cintia y con lo que acaban de contestar. Yo también tengo casos de peruanos que están ahorita en el extranjero trabajando, pero ahí los temas de seguridad y salud, ¿cómo aseguras de que realmente quizás cuenten con el medio físico adecuado? Porque es una cosa que ya perdiste el control sobre ese tema, ¿no? Tú como empresa. En ese sentido, ¿cómo se manejaría? ¿O cómo se vería el tema de la inspección? O no sé, ¿no? O sea, de hecho es un punto yo creo que en el mundo real, o sea, vengo a hacer una inspección, digamos que viene a comprar en laboral, vengo a hacer una inspección con ocasión a Tino Vargas. Tino está en California, ¿no? La SUNAFIL va a mirar si no va a poder hacer nada. Quizás tengan una reunión conmigo en Zoom, en Meet, y revisen un poco el tema, ¿no? Pero más allá de ello no creo, ¿no? Por ejemplo, otro tema que quizás es curioso, ¿no? ¿Qué pasa si, como Fernando preguntó, qué obligaciones tengo que dar? Tengo que dar, pues, mesa, ergonomía, todo. Y yo soy un trabajador que soy chúcar, no quiero dejar entrar al empleador para que venga a ver que hay luz. No quiero. Y claro, y hay un conflicto, la inviolabilidad del domicilio frente a la seguridad y salud de trabajo, pues qué prima, ¿no? En España han evaluado y han optado por hacer como una especie de checklist. Entonces, la opción es que el trabajador abra sus puertas para que hagan esta verificación de la idoneidad del espacio físico, opción 1, o lo contrario, le dan un checklist, y tú mismo haces un checklist si tienes A, si tienes B, si tienes C, si tienes D, y me lo entregas. Si veo que las respuestas son negativas, le entrego los equipos. Si veo que es positivo, todo va bien. Es las únicas salidas que han encontrado, por ejemplo, en España, para no violentar el derecho a la inviolabilidad del domicilio, y aún así garantizar la idoneidad del espacio físico. De acuerdo. Muchas gracias. Disculpa, Tino, tengo una pregunta adicional con respecto a la pregunta de Cintia también. Si bien la ley dice que el empleador tiene que dar estos elementos, como decía la anterior participante, ¿qué tal si se le valora la laptop cuando está en otro país? ¿Cómo puedo hacer yo para apoyarlo si yo tengo un servicio de soporte? Ya, ahí, bueno, ahí sí, pues lo que acuerden las partes, ¿no? No sé si podrá aprenderle en una computadora, o sea, en un centro de atención en el extranjero, y después esa factura hecha en el exterior. Creo que si la adicionas el IGB sí es deducible gasto, no soy tributarista, pero creo que podrías también hacerlo. O sea, sí es factible, o sea, hay ciertas compras o bienes que puedes hacer del extranjero y aún así, ¿no? Por ejemplo, Zoom, esas cosas, tú compras la plataforma, te dan la factura del exterior, pero creo que si haces un pago adicional de impuestos lo podrías deducir. O sea, fórmula siempre va a haber, ¿no? O sea, yo no le veo ahí una limitante, ¿no? Ahora, el tema es que igual, ¿no? O sea, si una empresa apuesta por trabajar remoto ya a un extremo fuera de las fronteras, eso viene con todo, pues, ¿no? Con los problemas y las disyuntivas que ello trae, ¿no? Hay dos opciones, ¿no? Lo que estoy escuchando aquí, muchos están ayudando para un poco ayudar al clima laboral y ayudar al personal. Otras empresas, y va a ser el futuro, van a actuar o van a buscar personal en otras fronteras por tener hartos skills que a nivel local en presencial no lo encuentras. O sea,
son tal la habilidad de estos profesionales que a nivel presencial, ni en presencial lo encontraría, ¿no? Y para serles sinceros, nosotros en la consultoría ya hemos visto varias consultas de que están buscando gerentes de ya otras latitudes, ¿no? O sea, gerentes en Haití o gerentes generales ya de otras nacionalidades porque conocen el mercado y no quieren recurrir pues sin tener que recurrir pues a un gerente local o tener que asumir todos los gastos de traslado, ¿no? Y eso va a ser los fenómenos que vamos a ver a futuro, ¿no? Bueno, Tino, creo que llegamos al cierre y al final de este encuentro. Agradecerles a todos, porque todos se han quedado conectados todo el tiempo, así que siempre contigo es interesante conversar, tienes todas las respuestas a nuestras preguntas, seguramente en la comunidad te vamos a volver a invitar No, para encantado, seguir muchas gracias. conversando, porque como tú has dicho, esto, y con todo lo que nos dices todavía, tiene mucha tela por delante para cortar. Tino, muy bien, te dejo el minuto de despedida para toda nuestra comunidad. Gracias a todos por haberse conectado. Los dejo con Tino para cerrar este encuentro. Nada, te agradezco a Tarsila, a ti, a Remote Worker y a todos los participantes, ¿no? Que están interesados en el trabajo remoto, el teletrabajo, en venir a conversar sobre esto. Y nada, como bien dice, hay mucho más que conversar, hay mucho más que planear. Les recomiendo que se ordenen, que vayan pensando ya a diciembre, qué vamos a hacer en diciembre y qué medidas hay que tomar, ¿no? Para que todo esto sea viable. Nada, por mi parte ha sido un placer y muchas gracias, de verdad. Hasta pronto.